¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y estoy muy contenta porque tengo aquí en esta cabina a una persona que pues a veces lo escucho en la mañana, en el Facebook y también nos llegaban ahí unas capsulitas Sí, todas las mañanas. así es, Es un devocional moderno. así es. ¿Cómo está Pastor Elías Betanzos, que nos viene a presentar su libro El Poder de la Bendición? Muchas gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir una experiencia que cambió mi vida, a pesar de que soy cristiano, pastor, no había experimentado lo que es la bendición de Dios. Entonces esto cambió mi vida y quiero compartirlo con toda la gente posible. Ay, no sabe cómo se me arrugó el corazón y todo de las experiencias que leí, ¿no? De usted, de cuando niño, de las carencias que tuvo en Oaxaca, en Juchitán, y que se fueron, siguiendo, pero también ya de más grande, cuando su esposa ahí cuenta una anécdota de que quería comer carne. Sí. Y la verdad es que estaba leyendo el libro en la cama y de repente me volteé a ver, ¿no? El montonal de cosas. Como, como esa parte de que no dimensionamos las pruebas y las cosas que vamos pasando Así es. todos y cada uno de ellos. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo vivían así si su papá era pastor? Es parte de lo que comento en el libro, que no tiene que ver con Dios, sino con lo que nosotros aprendimos, un chip que nos metieron. Sí. Porque yo crecí en un ambiente donde decían, entre más pobre seas, entre más harapiento andes o vivas en la casa más sencilla, pues eres mejor cristiano. Confundíamos el concepto de humildad, sí, también. Y yo creo que ese chip nos fue dominando y empezamos a ver la extrema pobreza como algo natural, como que era necesario incluso padecerlo. De hecho, yo cuento que cuando yo decidí que voy a aceptar el llamado de Dios a ser pastor, que yo no quería, sí, por la experiencia de mi padre, pues mi oración fue: Señor, me resigno. Me resigno a ser pobre toda mi vida, me resigno a que mis hijos no tengan zapatos, me resigno a que no tengamos para comer, pero vi que esa oración se fue cumpliendo. Y el momento cumbre fue ese momento cuando mi esposa me decía: Elías, tengo ganas de comer carne. Teníamos 6 meses sin probar un taco o un pollito o algo. Estábamos comiendo huevitos todos los días y para nosotros era natural. Estábamos como contentos con eso. Y sí es cierto que debemos tener contentamiento, pero no conformismo. Y ahí fue donde al ir a buscar 10 pesos para comprar tortillas que no teníamos. En la calle, en las calles. Ajá. No encontré 10 pesos, no hubo el milagro. Pero yo iba recordando mi niñez, yo iba recordando aquellos momentos cuando fui a la escuela sin dinero, cuando veía a los niños con una paleta y anhelaba que me dieran un poquito de lo que ellos tenían, o esperar a mi mamá a la hora del recreo cuando llegaba con tomates fritos para darnos de desayunar, que para nosotros era un manjar. Por eso digo, ahora ya no me den tomates, por favor, Sí. ya lo probé demasiado. Y yo fui recordando, yo volví a vivir mi infancia en ese momento de andar buscando 10 pesos. Y fue ahí donde caí, le reclamé a Dios, le dije que no se valía que mi padre, siendo pastor, hubiera vivido en una pobreza extrema, si somos hijos del Rey de Reyes. Entonces fue cuando Dios me dijo que no era culpa de él y no tenía nada que ver con él, tenía que ver con mi mentalidad. Yo tenía una mentalidad de pobreza, de escasez. Entonces, pues, la Biblia dice, conforme a tu fe te será hecho. Yo creía en eso y eso es lo que yo vivía. Hasta que tuve que cambiar y entonces empecé a ver milagros sobrenaturales que tiene que ver con algunas cosas que yo enseño, que Dios bendice a través de la diligencia en el trabajo. Uh-huh. El trabajo es una bendición. Sí. Y Dios usa esa llave para bendecirnos. Y si trabajamos duro, pues nos bendice más.
pero hay otras fuentes sobrenaturales que Dios nos da, y eso es lo que pasó en mi vida. Bueno, cuando usted habla de lo de la carne, también les llegó sin poder comprar esa carne, ¿no? Eso yo digo que para mí fue una bendición, pero como que Dios me dijo, mira, esto no es una bendición, esto es compasión. Sí. Bendición es cuando tú puedas regalar 1 kilo de carne. Pero en este momento para mí fue una respuesta, yo le llamo una nube, una pequeña nube, Ajá. Una señal que Dios me dio de que Él quería bendecirme. Yo tenía que dejarme bendecir. Y a veces tenemos un problemita serio de que como cristianos que no queremos molestar a Dios. Decimos, no queremos tocar la cartera de Dios. Y la Biblia dice que si Dios nos dio a su Hijo, Él nos dará juntamente con Él todas las cosas. Entonces tenemos acceso a todo. A mí no sabe cómo me llegó esa parte, ¿no? De cuando pone que bendición y que no era bendición sino misericordia, ¿no? Habla mucho del fracaso y habla mucho acerca de la frustración y el enojo. ¿Cómo puede uno vivir con eso, seguir, pero sobre todo transformarlo? Sí. Bueno, yo padecí fracaso. Yo fracasé 14 veces, 14 negocios, Sí. que no se me daba por mi mentalidad y por cuestiones humanas también, errores humanos. Entonces yo me sentía fracasado, frustrado porque tenía una congregación muy pequeña que no crecía, viviendo en una casa de lodo que se estaba cayendo, con animales allí. Entonces mi vida era un fracaso, pero yo me sentía fracasado. Fracasado al no poder comprarle a mi hija un par de zapatos. Fracasado al no poder complacer a mi esposa con que quería comer mejor. Entonces como hombre me sentía mal. Y yo creo que lo primero que yo hice fue ser transformado por la palabra. Realmente lo que me transformó fue leer la Biblia, entenderla, entender que Dios quiere bendecirme, y de ahí empecé a sacar principios, llaves, que yo le llamo, si uno utiliza la llave correcta, los cielos se abren, pero hay que utilizar la llave correcta. Y entonces al aprender esos principios, que me llevó años, y parte de ello fue lo que yo enseño ahí, mi relación con Felipe, con todo lo que yo tomé decisiones. Y esa decisión tiene que ver con creer y obedecer. Que nada sirve creer y no obedecemos. Yo creí y obedecí. Entonces, al creer y obedecer, los resultados vinieron. No rápido, no fue obra, no es algo mágico, es algo sobrenatural que viene con el paso del tiempo. Uno va viendo la gracia de Dios, el favor de Dios. Uno lo va viendo de otra manera. Sí, y es que la bendición vemos en diferentes pasajes de la Biblia que usted ahí los toca, ¿no? Desde pues Abraham, Isaac, pues la parte de Noé, o sea, todo lo que usted va tocando, sin embargo, lo vemos como algo que está ahí escrito. ¿Y cómo hacemos que eso que fue escrito hace muchos años se aplica hoy para nuestra vida? ¿Cómo también nosotros podemos ser bendecidos y cómo podemos ser bendición también? Sí, primero, Dios quiere bendecirnos para hacer bendición. Si queremos ser bendecidos para nosotros nada más, no funciona. Y toda la Biblia es útil. Toda la Biblia está ahí para nosotros, para que veamos señales, principios que podemos aplicar a nuestra vida. El caso de Jacob, por ejemplo, que yo describo, Jacob se fue de su casa con una oración, la bendición de su padre, es todo. Pero al llegar con Labán, pues dice Labán, yo fui bendecido por tu causa, o sea, tú estás aquí, me bendices. Labán se hizo rico, Labán era muy pobre, que no tenía ni para pagarle salario a trabajadores, sus hijas pastaban los animales. Entonces, la presencia de Jacob ahí, con la bendición que llevaba, hizo que Labán progresara, fuera bendecido. Lo veo con José también. Sí. José no llevó nada, iba como esclavo, y la casa de Potifar fue bendecida. Todo Egipto fue bendecido por un hombre que tenía la bendición de Dios. ¿Y por qué a veces parece que la gente que no cree en Dios tiene más que los propios hijos de Dios? Pues fíjese que yo he detectado una cosa. Yo creo que hay muchas empresas que son bendecidos porque hay hijos de Dios dentro de la empresa. Y uno ve, bueno, ¿por qué el dueño de la empresa es bendecido? Sí, es bendecido porque hay hijos de Dios trabajando ahí. Y Dios, así como
bendijo a Labán. Labán era un brujo, era un hombre que adoraba ídolos y que tenía imágenes. Y fue bendecido por Jacob. Egipto, que no adoraba a Dios, fue bendecido por José. Entonces ahora yo digo, antes tenía miedo a volar, ahora digo, este avión no se cae porque yo voy a ir. Amén. Soy un hijo de Dios, ¿no? Sí. Y la empresa va a ser bendecida porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos la bendición de Dios. Entonces la llevamos y bendice al dueño de la empresa. Sí, dice, es necesario decir las palabras para que el poder de la bendición se active. O sea, activar es que hay que tomar una acción. Sí. Uno, la bendición de Dios son palabras, pero esas palabras producen. Con esas palabras fueron creados el cielo y la tierra. Y cada vez que nosotros hablamos, hay poder de vida o de muerte. Entonces, mi teoría, o la teoría bíblica, no es mi teoría, o la idea bíblica es, siembra palabras de bendición. Mientras tú siembres, la Biblia dice que todo lo que tú siembras vas a cosechar. Entonces, si tú siembras maldición, vas a cosechar maldición. Pero si siembras bendición, tú vas a cosechar bendición. Entonces, bendice a tus hijos, bendice a tus compañeros de trabajo, bendice a tus enemigos, bendice a tu competencia. Y eso va a traer como resultado una cosecha de bendición, porque estás sembrando bendición. A mí me gusta una parte donde dice, cuando la bendición de Dios reposa sobre una persona, esta prospera donde quiera que esté. Así es. Pero, a ver, dice, cuando la bendición de Dios reposa sobre una persona, ¿cómo hacer que la bendición de Dios repose en nosotros? Ahí es donde hablo, y son los principios, que fíjate que no me dio mucho tiempo de escribir todos los principios, porque hay muchas llaves, pero voy a comentar algunas. Sí. Tu manera de hablar es una llave. Tu manera de pensar, porque yo tenía una mentalidad de escasez y me acostumbré a esa mentalidad. Y la mentalidad de escasez es creyendo esto. La mentalidad de escasez dice no puedo, no tengo, no me alcanza, nunca podré. La mentalidad de suficiencia parece buena, pero no lo es. Porque es, tengo esto, tengo mi casita, tengo esto y estoy contento. Ya no necesito más. Y tampoco es bueno. Suena bien, pero tampoco es bueno. La mentalidad de abundancia es creer que Dios lo tiene todo, que Dios lo puede todo y que Él tiene recursos ilimitados. No tiene que ver con mis recursos, sino con los recursos de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a aprender que mi Padre es Dios y Él es dueño de todo, mi mentalidad cambia. Si mis hijos me conocen, saben hasta dónde alcanzo económicamente y ellos me pueden pedir sabiendo que yo puedo hasta cierto nivel. Mis recursos son limitados, pero mi Padre tiene recursos ilimitados, yo le puedo pedir lo que quiera. Entonces mi mentalidad cambia, ya no pienso en pequeñeces, ya pienso en un ministerio grande, pienso yo sueño en grande y no por otras razones, simplemente porque yo creo Dios es un Dios que tiene sueños grandes, ¿no? Fíjese, habla acerca de todo eso, sin embargo, en una parte del libro vi que dice, bueno, o sea, siempre y cuando, porque lo anoté por aquí, pero no sé en qué parte, lo que anhelamos vaya en la, no sé si lo dijo así, en la misma sintonía con Dios. Sí. Es como se forma el milagro, como se forma la bendición, porque si a lo mejor yo quiero ahorita irme a China, convertirme en bailarina, ¿no? A lo mejor él cree que eso puede no funcionar. Sí, tenemos que, ¿cómo podríamos llamarle? Establecer nuestros sueños, nuestros planes con la voluntad de Dios. Ok, yo quiero dinero. La pregunta es ¿para qué? Pues la respuesta está en la Biblia. Para que lo disfrutemos. Porque si tienes dinero y no lo disfrutas, entonces Dios dice, ¿para qué te doy? Si va a ser para la avaricia, para que tengas amontonado. Y luego dice, y para dar, y para sembrar. Entonces yo, Señor, dame, porque quiero disfrutar con mi familia, quiero comer bien, quiero disfrutar, pero también quiero dar, quiero sembrar. No voy a depender ni voy a poner mi confianza en el dinero. En ese momento yo estoy en la voluntad de Dios. Quiero ser famoso. La pregunta es, ¿para qué? Si yo quiero ser famoso porque es una puerta que se puede abrir para predicar tu palabra, para dar a conocer más de
de lo que tú has hecho en mi vida, no para mi ego, no para que yo me sienta bien, sino para que tú seas glorificado. Entonces, en ese momento yo estoy en la voluntad de Dios. Todo se puede adaptar a la voluntad de Dios y entonces las cosas se dan. ¿Sí? Dios no tiene problemas, le dice a Abraham, yo te haré famoso. Sí. ¿Sí? Y mire, si encontré, dice, actitud correcta, un corazón alineado con Dios. Y habla de alegría, oración, gratitud, pero también habla de poner en práctica la obediencia inmediata, completa y de buena Y gana. alegre. ¿No? Sí. ¿Dónde podemos encontrar su libro? Bueno, ahorita lo estamos vendiendo solo en Mercado Libre, pero yo estoy haciendo una gira, parte de ellos esta noche. Voy a diferentes lugares y ahí llevamos el libro por el momento. Tengo otro libro que sí está en muchas librerías, que es un libro que habla de Josué, pero este libro en especial lo podemos encontrar en Mercado Libre más fácilmente. Ahí. Y bueno, pero lo puedes seguir en sus redes sociales. Ah, sí. Y si nos lo piden en las redes sociales, ahí nosotros lo mandamos también. Pues yo le agradezco y le pido que nos visite ahora para Semana Santa, ¿le parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros y yo me Gracias despido. Ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.